Estamos presentando entonces, recuerden entonces que estamos ya presentando este curso dedicado al Evangelio según San Mateo. Hemos presentado una introducción, la estructuración del texto, una comparación con los otros evangelios, Marcos y Lucas, los tres así llamados sinópticos, lo hemos explicado, pero bueno, podemos volver a repetir con mucho gusto todo aquello que les haya generado alguna duda, o aclarar algunas afirmaciones. Bueno, comienzo con las preguntas que están llegando, que son varias en el chat. Una persona pregunta, ¿el evangelista Mateo escribió en arameo o en griego? La pregunta es pertinente, es muy buena. La tradición, es decir, los padres de la iglesia, entre los que están en primer siglo, segundo siglo, ¿no? Mencionan la existencia de un evangelio de Mateo escrito en arameo. Pero no poseemos ese texto, solamente lo dice la tradición. Lo que nosotros poseemos es el texto griego. Aprovecho para decir que todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, han sido escritos en griego, distinta calidad de griego, un griego más refinado, un griego más sencillo, más simple. El de Marcos es un griego muy simple, ¿no? De hecho, cuando estudiamos Biblia, es el primer texto que nos invitan a leer, a analizar, nos toman exámenes sobre ese texto. Está lleno de kai. Kai significa y, ¿no? Una manera simple de relatar, ¿no? Y esto, y lo otro, y lo de más allá, bueno. El Evangelio según San Juan también tiene un lenguaje, un griego bastante accesible. Lo que pasa es que Juan maneja mucho los símbolos, entonces ahí ya tenemos que aprender bien la simbología, ¿no? Nosotros, hoy yo ya mencioné dos símbolos numéricos, el número 5, que indicaba integridad, unión, por esos 5 grandes bloques, esos 5 discursos que recuerdan al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, y el número 7, que son los 7 bloques que componen todo el Evangelio según San Mateo, el 7 que significa totalidad, plenitud. Como ven, hay que estar atentos entonces a los símbolos que aparecen, a la dimensión simbólica que tienen los Evangelios. Bien. Gracias, Martín. Bueno, están muy activos, este grupo está activísimo, así que guarda porque hay muchas preguntas. ¿Quiénes serían los destinatarios del Evangelio de Mateo? Preguntan. Bueno, son las comunidades siro-palestinenses, es decir, son estos judíos que se encuentran en el norte, en la zona de Antioquía. Esos son los destinatarios. Por eso, Mateo en más de una ocasión va a decir, ¿cómo dice la Escritura? Porque justamente se está refiriendo, se dirige a hebreos, entonces a conocedores del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Mateo, para justificar o para fortalecer o para fundamentar lo que está afirmando, se remite a textos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Bien. Bueno, vamos a ir intercalando las lecturas del chat con los que están levantando la mano. Norberto, te autorizamos para abrir el audio. Tenés que abrirlo vos. Norberto siempre fiel, Norberto. Sí, sí. Acuérdense que las preguntas sean bien direccionadas a la por pregunta, favor. ¿sí? Concretas, para que podamos escuchar a breves. todos. Sí. Sí, padre, buenos días y paz y bien a todos los hermanos. Tú cuando hiciste la introducción te referiste a que Mateo se distingue por las frecuentes referencias al Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿estas referencias estarían destinadas a mostrar que Jesús es el enviado de Dios, en que se completarían, entiendo yo, todas las expectativas del Antiguo Testamento? Es decir,
Perfecto. Bueno, a ver, paramos ahí. Sí, tengo Escucha, y tenía otra segunda. Sí, no, pero vamos despacito porque si sí, no... sí. Si la exacto. escribí rápido. Exacto, para que se cumpliesen las escrituras. Es decir, al citar textos del Antiguo Testamento, Mateo nos está diciendo, en Jesús se cumplen las escrituras, se cumplen lo que dijeron los profetas, por ejemplo. Vamos a tu segunda pregunta. Yo interpreto que Mateo mira a los personajes del Antiguo Testamento como figuras de Jesucristo. O sea, que Cristo es la realidad en que todo se cumple. Entonces ahí va la pregunta. Sí. Mateo estaría enseñándole a la comunidad judía que después de la venida de Jesús ya no queda nada para seguir esperando, porque todo se ha cumplido. Es lo que interpreto yo. Bueno, ¿Está mal? sí, no, es correcto. Ahora, en Mateo, más, o sea, los personajes del Antiguo, más que ser, algunos son figuras de Jesús, sí, no todos. Lo que podemos decir es que Mateo nos presenta a Jesús como el verdadero Israel. Porque Okay. sabemos que la historia de Israel es una historia bastante difícil, con muchas infidelidades. Recordemos cómo se destruye el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, no siempre hubo una respuesta generosa al proyecto de Dios. Con Jesús es el verdadero Israel, que realiza de manera, digamos, con total fidelidad el proyecto de Dios. Por eso se le dice el nuevo Israel a Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Bien. Bueno, leo, antes de darle a Eduardo el audio. Hiciste referencia a las fuentes de los sinópticos, pero allí surge la duda de Juan. ¿Cuáles son las fuentes de Juan, del Evangelio de Juan? Bueno, está muy bien la pregunta. Tenemos que decir que nosotros le llamamos se llaman tradiciones, que preceden a los evangelios. Tendríamos que hablar de tradición oral y tradición escrita. Nosotros hemos dicho que los evangelios no se componen de un día para otro. Todo nace, en primer lugar, se basa en la presencia de Jesús y en los testigos que experimentan esta presencia del Hijo de Dios. Todo parte de allí. Bueno, y parte de la predicación apostólica. Entonces, durante el tiempo de la predicación apostólica, los que van escuchando esta predicación, y los mismos cristianos, los mismos apóstoles, van escribiendo, se van recogiendo fragmentos. Bueno, además hay que pensar que Jesús, como no es que se subía a una cátedra y daba clases, no, Jesús iba de pueblo en pueblo, y seguramente fue repitiendo muchas veces la misma idea. Entonces los discípulos lo escucharon más de una vez, ¿no? Bueno, eso para que no se perdiese, se fue poniendo por escrito. Después se elaboraron textos un poquito más complejos. Aparecieron aquellos discípulos más eruditos incluso, ¿no? Que recogieron los dichos de Jesús, o se acordaban de las parábolas. Bueno, es una tradición oral y una tradición escrita. Entonces, es así, es muy probable que Juan tenía su fuente, su tradición, otra tradición. Si bien algunas cosas las tiene en común con los sinópticos, con Mateo, Marcos y Lucas. Si hay algo que los 4 evangelios tienen en común, es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, aunque lo cuentan de maneras muy distintas. Pero ciertamente, porque hay que pensar que los evangelios se empezaron a escribir
no desde el principio hacia el final, sino del final hacia el principio. Lo primero que impactó fue este hombre que muere de manera ignominiosa. ¿Quién es este que muere así? Y además que lo ven resucitado, que lo experimentan resucitado. ¿Quién es este personaje? Entonces empiezan a ir hacia atrás. Bueno, este es el que predicó en la Palestina. Pero ¿y de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De Nazaret? ¿Viene de Belén? ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su padre? Entonces van hacia atrás, van hacia el principio, digamos, o sea, tratan de ver el origen, ¿no? Y al final sabemos que el origen viene del cielo, viene de Dios. Bueno, es muy interesante, perdón, la composición de los evangelios, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, Débora, Juan, además de una tradición común a los evangelios sinópticos, también tuvo sus fuentes propias, su propia tradición, hubo una propia tradición, ¿cierto? Que se ubica en la zona de Éfeso. Eduardo. Sí, no, yo quería preguntarte si podías comentar un poquito más de la vida de San Mateo, porque para no dejarlo solamente ubicado en Antioquía, porque él era de Cafarnaúm, creo que había nacido, en Judea había nacido, ¿no? Y había residido, ¿no? En Cafarnaúm, creo, mucho tiempo. Pero, y el tema que también él era recaudador de impuestos, ¿no? Era de la FIP. La fuente fueron las declaraciones juradas. Perfecto, perfecto. Muy buena la pregunta. Sí. Pero hablemos la otra cosa hablemos que quería decir de la historia, digo, ¿él dónde murió? Porque muchos dijeron que murió en Etiopía y otros dicen que murieron en la zona de los persas, de los partos, que predicó luego en esos lados. ¿Cómo es? Bueno, en el Nuevo Testamento no tenemos datos de la muerte de Mateo, dónde murió San Mateo. Eso, si estas cosas aparecen después en la tradición de la Iglesia, en otros textos. Pero volviendo a tu pregunta inicial, porque vos decís, bueno, ¿quién fue Mateo? ¿Quién fue Mateo? Vos ya diste un primer indicio, que fue recaudador de impuestos. Efectivamente, pero también tenemos que hablar, además de Mateo, el recaudador de impuestos, de la escuela de escribas que nacen en torno a este personaje llamado Mateo. Entonces, ciertamente era un personaje instruido, porque era recaudador de impuestos, un personaje odiado como buen recaudador de impuestos, odiado por los hebreos. Además, parece ser que era un recaudador de impuestos importante, tal vez no tanto como Zaqueo, que era jefe de recaudador de impuestos, pero sí un personaje importante. Tú mencionaste Cafarnaúm, perfecto. Cafarnaúm está a orillas del lago de Galilea, ¿no es cierto? Allí comienza la predicación de Jesús. Jesús, recordemos, nace en Belén, cerca de Jerusalén, al sur de la... Se cría en Galilea, en Nazaret, pero su acción, su ministerio apostólico, la predicación de Jesús, cuando Jesús comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Este comienzo del ministerio público de Jesús se realiza en Cafarnaúm. ¿Y cuál es el centro de operaciones de Jesús? La casa de Pedro. Bueno, Jesús pasando frente a la mesa del recaudador de impuestos, Mateo, lo llama y le dice, ven y sígueme, un imperativo activo, sígueme. Es muy probable, los evangelios nos presentan de manera sucinta el hecho, pero es muy probable que Mateo haya oído hablar de Jesús, de este personaje que aparece, y se haya asombrado de que este hombre comía con pecadores, que no despreciaba, o sea, experimentó el no sentirse despreciado por, en este caso, el personaje importante que aparece en la escena, que es Jesús.
Entonces, volviendo a la concepción que tenían los hebreos de los recaudadores de impuestos, era esa, ¿no? Son pecadores. De hecho, los meten junto con los pecadores, ¿no? Recaudadores de impuestos y pecadores. Tienen otro nombre también, ¿no? Los recaudadores de impuestos. ¿Cómo le llaman en los evangelios? Nosotros decimos recaudadores de impuestos, pero también había otros. Publicanos. Publicanos, se les decía. Entonces, formaban este grupo. Entonces, por un lado, eran dos grupos. Por un lado, los publicanos, o recaudadores de impuestos, y pecadores en general, y por el otro lado, los escribas y fariseos. Los primeros, como dice Lucas, ahora me estoy yendo al Evangelio de Lucas, se acercaban a Jesús para escucharlo. Entre los segundos había quienes se acercaban para escucharlo, pero muchos de ellos se acercaban, su acción era murmurar, sobre todo murmurar y ponerle palos en las ruedas a Jesús, ¿no? A este joven rabí que había aparecido en la Palestina. Así que bueno, el personaje de Mateo es importante, pero no nos podemos quedar con el Mateo, así como nos lo presenta él mismo, bajo el nombre de Leví, que aparece en texto. Creo que está en el capítulo, la vocación de Mateo, a ver, después me dicen ustedes en qué capítulo está. Creo que era, no sé si era el 9 o el 19, no me acuerdo ahora exactamente. Pero hay que distinguir a Mateo, este personaje importante, de la escuela de escribas, de la escuela de Mateo, que son los que le van a dar forma final al texto del Evangelio. La redacción final va a tener lugar recién hacia los años 80. Recordemos que Jesús muere en el 30, o sea, 50 años después. Va a tener lugar la composición, la redacción final del Evangelio que hoy tenemos entre manos. Bien. Y si no, vamos al cuadro de Caravaggio, donde está la vocación de Mateo, y lo encontramos ahí. Ese cuadro es uno de los cuadros más queridos por el Papa Francisco, ¿no? Donde él se vio reflejado. Bueno, gracias, Eduardo. Perdón, la vocación de Mateo está en el capítulo 9, versículo 9. Eso, capítulo 9, versículo 9, qué fácil de recordar. Sí. Gracias, Verónica. Y murió mártir Mateo, ¿no? Según la tradición. Bueno, nosotros cuando celebramos la fiesta de los evangelistas nos vestimos de rojo, es decir, la tradición nos dice que murieron derramando la sangre por Cristo, ¿no? Bueno, leo otra pregunta que está en el chat. A ver si se entiende. En los discursos narrativos, vamos ahora a los discursos, ¿no? Que son 5. Sí. Cada uno agrega, o sea, el evangelista agrega su visión. Perdón, te tengo que corregir. Son dos cosas distintas. Una cosa son los discursos y otra las narraciones. No podemos decir discurso narrativo. Podemos decir sección discursiva o sección narrativa. O sea, a cada narración le sucede un discurso, ¿no? Es decir, exacto. Hay una narración de hechos, de episodios, a los cuales les sigue un discurso. Bien. En esta elaboración, porque acá están preguntando por los 4 evangelistas, o sea, los evangelistas le agregan su visión a la luz de los acontecimientos o transcriben el discurso de Jesucristo tal cual. La pregunta creo que se orienta si hay una mirada interpretativa de los hechos. Por supuesto que hay una mirada interpretativa, claro, pero tiene una base histórica, ¿no? Por ejemplo, el discurso de la montaña, las cosas que Jesús fue, o el discurso parabólico. El discurso de la montaña dije que está en los capítulos 5 al 7. Dentro de este discurso están las bienaventuranzas. Bueno, pero ponele el otro discurso, el discurso parabólico, que está en el capítulo 13. Vamos a este discurso parabólico. No es que Jesús dijo todas las parábolas una detrás de otra como aparecen ahí en este capítulo 13. No, las parábolas Jesús las fue contando en distintos lugares. Los discípulos habrán escuchado las parábolas muchísimas veces. Y bueno, alguien se puso a recoger, hubo una transmisión oral, primero de las parábolas que Jesús fue contando aquí y allá. Luego
apareció alguien que empezó a poner por escrito, y alguien que las recogió. Bueno, todo ese material llegó a la escuela de Mateo, el cual compuso un solo discurso, así llamado parabólico, porque es el discurso que contiene las parábolas que Jesús había dicho, ¿no? Pero no es que Jesús las dijo todas juntas, además porque, imagínense, era imposible, el discurso de la montaña, hoy porque tenemos micrófonos, tenemos grandes salones, pero en aquel tiempo no era posible una cosa de este tipo. Además, ¿por qué no era posible? Porque Jesús no podía, o sea, tenía que gritar. ¿Cómo hacía para reunir a toda la gente, a la muchedumbre? No. Además tampoco eran como clases, ¿no? Que sistemáticamente, hoy primera lección, mañana segunda lección, tenemos que sacarnos de la cabeza eso y pensar a Jesús como un predicador itinerante. Y luego, una vez que Jesús ya no está más, los apóstoles son aquellos que se convierten en predicadores itinerantes, en anunciadores de la buena noticia, ¿no? Eso se llama predicación apostólica. Entonces ahí están las tres etapas. La etapa de Jesús, la primera, los 3 años de Jesús, la etapa de la predicación apostólica, donde ya empiezan a aparecer los primeros escritos en forma de cartas, de epístolas, y hasta que nos encontramos con los evangelios, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que se relaciona con esto. Gonzalo dice, tengo una pregunta. Si bien los evangelios están escritos por la tradición, ¿no son cosas que ellos mismos vieron? Claro, hay una base objetiva. A ver, ¿quiénes vieron? Los testigos oculares. Lucas, por ejemplo, no fue testigo ocular de Jesús. Lucas acompañó a Pablo en la predicación apostólica. Entonces recogió la predicación de Pablo y la puso por escrito. La escuela de Mateo no lo vio a Jesús. Mateo sí, pero la escuela, los que vinieron después, los que redactaron el Evangelio, los que le dieron forma final, recogieron todo el material recibido, pero ellos no lo vieron. Vamos a Juan, y Juan ya sería bastante viejito si decimos que la redacción final de su Evangelio aparece en el año 100. ¿No? Entonces, o Marcos. Bueno, Marcos podríamos decir que sí, que lo vio de lejos, pero no es que tuvo una experiencia directa de Jesús. Marcos acompañó a Pedro en la predicación apostólica. Entonces, no necesariamente los evangelios, los autores de los evangelios son aquellos que, testigos oculares, ahí está. Testigos oculares fueron los primeros discípulos. Marcos es un testigo ocular, pero no es que estaba entre los 12 apóstoles. Es muy probable que lo haya visto de lejos a Jesús. Era muy jovencito, tendría 13 años, 12, 13 años, ¿no? Después hizo la experiencia cristiana acompañando a Pedro, ¿no? Y entonces, la interpretación acompaña a cada uno de los evangelios. ¿Por qué? Y porque va dirigido a una comunidad determinada. Hay una composición, los evangelios, por eso esto se llama labor redaccional de los evangelistas. Es decir, porque recogen el material, lo seleccionan, a veces lo sintetizan, o lo amplían, y le van dando forma final. Bueno, en todo esto están asistidos por el Espíritu Santo. Es un tema que yo no voy a tocar en este curso, que nos excede, pero es el tema de la inspiración. El Espíritu Santo actúa en todas las etapas, porque sabemos que condujo a Jesús al desierto, lo hemos visto, lo vamos a ver este domingo, lo hemos visto, lo vemos en los domingos de Cuaresma, ¿no es cierto? El primer domingo de Cuaresma se nos presentan las tentaciones de Jesús. Bueno, ¿quién conduce al desierto? Dice el Evangelio, es increíble, ¿no? El Espíritu Santo para ser probado,
para ser tentado. Y los evangelistas lo que quieren hacer es decirnos que también nosotros vamos a ser tentados, como Jesús, pero que no tengamos miedo, que como Jesús también vamos a salir victoriosos. Y es una catequesis, no es que las 3 tentaciones fueron justamente esas 3, o sea, no es un relato cronológico de lo que pasó, no, es una catequesis a través de 3 parábolas que nos presentan las 3 tentaciones de Jesús, bueno, que quieren sintetizar todas las tentaciones que Jesús tuvo a lo largo de su vida y que tenemos también nosotros. Es decir, podríamos resumir las tentaciones en que el tentador le quiere proponer a Jesús otro proyecto que no es el de Dios. Bueno, ustedes se dan cuenta que no podemos reducir los evangelios a una historia, a una cronología, sino a una catequesis nacida de la predicación apostólica y con un mensaje de fe, un mensaje religioso, que por supuesto tiene una base histórica. No sé, Miriam Becar, ahí me llegó un mensajito tuyo, no sé si vos querías hacer una pregunta. A ver, ahí te activo el audio, de paso te saludo, una alegría verte. Hola, ¿qué tal, Débora? Hola, Martín. Hola, ¿cómo te va? A todos. Un gusto. No, era la respuesta del capítulo 9 de Mateo de la vocación. Bien, ahí, un sí, numerito nada más. Bien, ahí me alegra mucho volver a engancharme en estas cosas porque son fantásticas. Nos unen como fraternidad. Muchas gracias. Nos alegra verte muchísimo. Capítulo 9, versículo 9, vocación de San Mateo. Ya no nos vamos a olvidar. Erika Kramer. Creo que Erika Kramer. Una breve, por sí o por no, Martín, porque ya respondiste muchas. ¿Es posible en este evangelio determinar por aspectos lingüísticos algunos versículos que sean de Mateo y otros de su escuela? Sí. Bueno, no, de Mateo y de su escuela ya es más difícil. Entramos en lo que se llama dimensión diacrónica, es decir, cómo el texto llegó a ser lo que hoy es. Nosotros hacemos una lectura de los textos bajo el aspecto sincrónico. A ver, ¿qué significa esto? Diacrónico, sincrónico. Sincrónico, la preposición sinópticos, sin es con, junto con, cronos es tiempo. La dimensión sincrónica es la lectura del texto así como lo encontramos en este momento, al mismo tiempo, leyendo todos los versículos, compuestos como si hubieran sido compuestos en el mismo tiempo. Pero detrás de esto, detrás de un texto, hay toda una vida, una historia del texto, una evolución. Bueno, eso se llama dimensión diacrónica. Dia es la preposición griega que significa a través del tiempo. Dia, cronos, a través del tiempo. Entonces, nosotros estamos haciendo una lectura sincrónica, es decir, el texto tal como lo encontramos en este momento, simultaneidad, una lectura de simultaneidad. Se pueden hacer, digamos, estudios diacrónicos, y los hay. Hay varios estudiosos que se dedican a un estudio de tipo diacrónico, pero ya es más complejo. Y yo te diría que los aspectos, para no complicar el tema, que la labor redaccional de Mateo, los versículos que él introduce, por ejemplo, este estribillo, esta expresión estereotipada, que aparece 5 veces, y desde la cual nosotros nos damos cuenta que hubo 5 grandes discursos, que Mateo estructuró todo en 5 grandes discursos. Esto sí, hasta ahí llegamos. Ahora, diferenciar si fue la escuela de los escribas de Mateo o el mismo... yo creo que, me animo a responderte, una respuesta así, que fue la escuela de los escribas. En la redacción final es donde aparecen estos indicios literarios, estos estribillos, esta expresión estereotipada. ¿Cuándo acabó Jesús de dar estos discursos? ¿Cuándo acabó Jesús de instruir a sus apóstoles? ¿Cuándo acabó Jesús de proclamar las parábolas? Yo creo que en este caso se podría distinguir, podríamos decir que sí, que dependen del redactor final, no del Mateo recaudador de impuestos.
Hay una uniformidad, exacto. Gracias. Bien, bueno, leo otra pregunta en el chat antes de darle a Vero. ¿Hay alguna parte en Mateo que no aparezca en los otros 3 evangelios? ¿Cuál es Por la supuesto. novedad de Mateo? ¿Cuál es la novedad? Ah, bueno, hay muchas. Primero, todo el Evangelio como tal es una novedad total, porque les decía, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Israel, cosa que no hacen los otros. ¿Mm? El nuevo Israel. Por ejemplo, si vamos al discurso de la montaña, esa parte donde dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Bueno, algunos lo quieren presentar como el nuevo Moisés. No, no es el nuevo Moisés. Porque Moisés sube a la montaña para recibir la ley de Dios. Jesús sube a la montaña para dar la ley, para enseñar, para completar, para explicar la ley. O sea, Él es Dios. ¿Mm? Entonces, ¿podés repetir la pregunta? Porque a veces yo me voy. Claro, voy digamos, en la comparación sobre todo de los sinópticos, si hay algo en Mateo que no aparezca en los otros. Sí, sí, sí. Bueno, sí, por ejemplo, el fragmento de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba prisionero y fuiste a visitarme, enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. Eso no está en los otros evangelios. Como les decía, tampoco la parábola del hijo pródigo, que está solamente en Lucas, no está ni en Mateo, ni en Juan, ni en Marcos. O, por ejemplo, el Evangelio de la Infancia, que vamos a ver en el próximo encuentro. Nosotros sabemos que hay 2 Evangelios de la Infancia. El de Lucas y el de Mateo. Marcos no tiene el Evangelio de la Infancia, y Juan tampoco. Y si comparamos el Evangelio de la Infancia de Mateo con el de Lucas, vamos a ver que son muy distintos. Lo único que tienen en común son los lugares, los nombres de los personajes, ¿no? Pero no mucho más. ¿Por qué? Porque los evangelios de la infancia, tengo que volver a repetirlo, no son una historia de la infancia de Jesús, la cronología de los hechos, sino que en base, sí, a datos históricos, hechos el evangelista, ya en el evangelio, eso lo voy a decir ya en el próximo encuentro, el evangelio de la infancia ya se nos está anunciando lo que se va a desarrollar a lo largo de todo el evangelio. Pero no quiero entrar ahora en este tema porque lo voy a explicar la próxima vez. Vamos a ver cómo el Evangelio de la Infancia en Mateo constituye como una ouverture en una sinfonía que después se va a ir desarrollando a lo largo de toda la obra, de toda la sinfonía. Bueno, y en torno a esto preguntan por qué aparecen en algunos evangelios algunos relatos y en otros no. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, también podríamos preguntarnos por qué en la Pasión aparecen algunas mujeres, aparecen 3, en otro aparecen 2, o sea, ¿por qué esas diferencias? Bueno, esto se llama problema sinóptico, justamente. Cuando comparamos Mateo, Marcos y Lucas, vemos que hay muchas semejanzas, pero también hay muchas discrepancias. Esto a nosotros nos da la pauta, porque hubo intentos por armonizar los 4 evangelios y escribir una sola vida de Jesús. ¿Por qué la iglesia no los tocó? ¿Por qué los respetó así como fueron transmitidos? Esto es un punto fuerte que nos da la autenticidad histórica de los evangelios, ¿no? Porque muy bien se pudieron haber manoseados, para decirlo de alguna manera, y tener un texto final. Y tratar de evitar bueno, que aparezcan estas diferencias, ¿no? 3 mujeres, 4 mujeres. Marcos dijo, el que quiera seguirme, bueno, se dirigió por ejemplo, Marcos capítulo 8, versículo 34, recuerdo, dice, dirigiéndose a los apóstoles al mismo tiempo que a la gente. El texto paralelo de Lucas dice, Jesús se dirigió a todos, porque justamente es una característica de Lucas, indica la universalidad. Sabemos que Lucas escribió no solo el Evangelio, sino los Hechos de los Apóstoles.
Es interesante incluso hasta la estructuración del texto. Por ejemplo, en el caso de Lucas hay una estructuración de tipo geográfico-teológica. Fíjense, la predicación comienza en Galilea. Jesús comienza el ministerio en Galilea. El Evangelio llega a Jerusalén, o sea, no comienza en el centro religioso de la época, que era Jerusalén. Comienza en las afueras, en la periferia. Llega al centro y termina, con los Hechos de los Apóstoles, con la predicación de Pablo, termina en Roma, en el centro político. Entonces, la obra de Lucas, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, nos están indicando digamos, un aspecto teológico que tiene una base geográfica, histórica, etcétera, 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 ¿no? Y en el caso de Mateo tenemos una estructuración de tipo geográfica, porque es un solo viaje que hace Jesús desde Jerusalén desde Galilea hacia Jerusalén, ¿no? Una estructuración. Y estas repeticiones, utiliza este tipo de, digamos, de elementos literarios, de indicios literarios, ¿no? Nosotros podríamos decir datos ciertos de técnicas literarias de repetición, como ese versículo que yo les leí, que aparece 5 veces, a partir de lo cual podemos estructurar el Evangelio en 5 grandes discursos, y a partir del cual descubrimos que antes de cada discurso hay una sección narrativa, hay hechos. Entonces, el trabajo que yo les voy a dar para la próxima es el siguiente: que se lean los 5 grandes discursos de Jesús, ustedes ya tienen los datos, yo ya se los di, y que vean qué hechos, qué episodios preceden a cada uno de estos 5 grandes discursos. Yo sé que Eduardo tiene mucho tiempo, así que yo creo que seguramente Eduardo va a poder hacer esta tarea para el hogar. Menos mal que hay un mes. Si no, o sea, nos mandas a leer todo el Evangelio entero, Martín. Y bueno, y sí, de una manera muy tenemos que delicada, trabajar también, pero les mando a leer el Evangelio de manera sistemática, de manera que los entusiasme, o sea, que vean cuáles son los 5 grandes discursos, a partir de ese versículo, de esa expresión estereotipada. ¿Cuándo acabó Jesús de dar este discurso? Entonces, a ver, ¿qué hay detrás? Ahí está el primer discurso. Después el segundo. Bueno, es un modo, digamos, apasionante también de leer el texto. Ahora, no sabía que hubo alguien que intentó unir los 4 evangelios. ¿Quién fue? ¿Habrá sido un alemán? Bueno, no alguien, muchos. La Iglesia tiene 2000 años de historia, y a lo largo de esta historia, esta larga historia, muchos intentaron armonizar los 4 evangelios. Pero ahí está la acción también del Espíritu Santo en la Iglesia, y bueno, la Iglesia como tal, asistida por el Espíritu, dijo: no se tocan, los evangelios no se tocan, porque son la versión oficial, después que murieron, porque fíjense, tuvimos primero Jesús, después los apóstoles, pero ya preveían que se morían los apóstoles, dijeron: necesitamos la versión oficial, y por eso nacen los 4 evangelios, dirigidos a distintas comunidades, a comunidades distintas. Entonces, es la versión oficial que la Iglesia respetó, sabiendo que no son cronologías, que no son historias, simples historias, sino que son textos con una gran carga teológica, con un gran mensaje teológico. ¿Vero? Sí, bueno, antes que nada agradecer al Fray Martín por este curso, que la verdad que es sumamente rico, y pido a Dios que realmente sea fecundo en cada uno de nosotros y que podamos también transmitirlo a los demás. Te interrumpo, Verónica, son las 11:30 con la respuesta a tu pregunta. Vamos a concluir, después se queda quien quiere. A ver. No, lo primero, tengo una profesora que nos dice que todos tenemos como un gran diatésano en la cabeza, que nos pasa esto, que por ahí nosotros tenemos, en general, fuimos creciendo como armando una sola, como todo unificado, los 4 evangelios con una versión única, ¿no? Eso por un lado, que me venía a la explicación de recién. Y lo otro es, en un momento de la presentación hiciste una breve referencia a lo que significa evangelio, que no son biografías, ¿no?
y si podés hacer una distinción entre evangelio y evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Ajá, muy bien. Bueno, el mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la divina revelación llamada Dei Verbum, porque comienza con esas palabras, Dei Verbum, la palabra de Dios, escuchada por los santos padres del... Bueno, en ese documento, muy importante, que se los recomiendo a todos que lo lean, ya se los recomendé en los cursos anteriores, y ahora a los nuevos se los recomiendo, lean por favor ese documento, porque ahí van a escuchar la expresión evangelio cuadriforme. Es decir, un solo evangelio en 4 formas, según Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lo que le podríamos agregar si queremos, pero no está en la Dei Verbum. Cuando Pablo dice mi evangelio, si alguien les predica otro evangelio que el que yo les prediqué, ni yo mismo me voy a oponer, porque en el momento en que yo predicaba fui asistido por el Espíritu Santo. Bueno, pero volviendo. La Dei Verbum habla del evangelio cuadriforme, o sea, en 4 formas. Evangelio, hay que distinguir entonces el evangelio como anuncio y el evangelio como libro. Como libro está en 4 libros distintos, que se pueden distinguir perfectamente, cada uno con su teología, dirigidos a comunidades distintas, etcétera, etcétera. Pero el evangelio en cuanto anuncio, en cuanto buena nueva, en cuanto buena noticia de Jesús, es uno solo. Gracias por la pregunta. Con esto concluimos, entonces cerramos aquí la grabación y se queda el que quiere, quien quiera quedarse un ratito más, yo hasta las 12 menos 10 me puedo quedar aquí.